Buenos días, Luis. Hola. Antes de nada, gracias por estar aquí en nuestro centro y por haber accedido a contestar a estas breves preguntas para la revista de la biblioteca. Sabemos que has estado ligado siempre al mundo de la enseñanza. ¿Podrías explicarnos qué te ha aportado a ti a lo largo de tu vida ese contacto con los jóvenes y con los estudiantes? Vamos a ver cómo podría yo explicarte. Yo soy sobre todo escritor. Esa es mi verdadera profesión. Yo siempre he sido un escritor que en mi tiempo libre hago clases. O sea, no al revés, ¿no? Entonces el escritor le ha aportado mucho al profesor. Yo creo que he sido mejor profesor porque he sido escritor y porque he sido lector, ¿no? Yo soy de eso, yo soy escritor, yo soy lector y yo soy profesor, ¿no? Entonces como profesor el estar todos los días con chicos jóvenes como vosotros, pues es terrible a veces. Pero en general yo siempre me he llevado muy bien con mis alumnos y siempre hemos tenido un diálogo fluido, ¿no? Y enriquecedor. Porque una de las cosas buenas que tiene enseñar es que si uno es suficientemente humilde para enseñar, también aprende, ¿no? Preparando las clases, sabiendo escuchar, ¿no? En el propio ritmo del diálogo siempre hay un proceso de aprendizaje por parte de ambas partes, del que enseña y del que es enseñado, ¿no? Y bueno, y esto, y sí, ha habido de todo, momentos de alegría, momentos de melancolía, momentos de cabreo, momentos de gozo, momentos de todo esto, ¿no? Pero la experiencia ha sido estupenda. Ahora te digo que ha sido estupenda, pero ya estoy jubilado, ¿no? Ha sido estupenda y si volviera a vivir no me importaría volver a ser profesor, porque además es una profesión que encaja muy bien con el escritor, ¿no? Y de hecho ha habido muchos escritores que han sido también profesores. A lo mejor es que los escritores no valemos por otra cosa, ¿no? Pues, puede ocurrir. Pero en general son actividades afines, ¿no? Que tienen una cierta afinidad. Y quizá vosotros, si alguna vez sois profesores, cosa que puede ocurrir, ¿no? Pues veréis que se llevan muy bien esas dos, la vertiente creativa y la vertiente de enseñanza. Bueno, eso. También sabemos que eres extremeño, que naciste en Alburquerque, pero que hace mucho tiempo vives en Madrid. Sí. ¿Qué importancia tiene en tu vida y en tu obra Extremadura, y más concretamente el pueblo donde naciste y la época que viviste en él? Bueno, se ha dicho mucho cuál es la patria del hombre. Dice, la patria del hombre es el lenguaje, la patria del hombre es donde uno vive. Yo creo que la patria del hombre es la infancia. Porque en la infancia es cuando uno adquiere sus experiencias esenciales. Casi el 90% de las experiencias esenciales, esas que arraigan ya para siempre, aparecen en la infancia, ¿no? Y bien se dice que las cosas que aprendemos y que experimentamos en la infancia no las olvidamos nunca más, ¿no? Yo en la infancia, por ejemplo, conocí el amor, si no nos dejo, yo con 8 años me enamoré hasta donde puede enamorar un niño de 8 años de una vecina. O sea, yo no sabía, pero sentía una... no sé, no lo sé, porque es imposible reproducirlo, yo no sé cómo era aquello, pero sí sé que hubo un cierto sentimiento como de inquietud, de algo, bueno, pues como lo puede sentir un niño, y en fin. Y luego, bueno, el nacer en Extremadura y sobre todo en el campo, porque mis padres eran campesinos y yo más que en el pueblo vivía en el campo. El contacto con la naturaleza, lo contaba hace poco, para mí es fundamental, porque quizá después de la literatura, bueno, y aparte de la familia y todo esto, lo que más amo es la naturaleza. Me encanta el campo, los animales, bueno, la naturaleza en general, ¿no? Y entonces, bueno, el contacto con la naturaleza y luego, no sé, experiencias secretas que uno tiene, ¿no? En la niñez. Y de manera que cuando hablo de lo que, cuando me has preguntado en qué ha podido influir Extremadura en mi infancia, más que Extremadura, mi infancia en Alburquerque, ¿no? Mi infancia en Alburquerque, en el campo, en todo esto. Mis padres, por ejemplo, mi padre ha sido fundamental en mi vida, es uno de mis grandes inspiradores, porque la relación con mi padre fue de lo más conflictiva del mundo, ¿no? Y cantidad de experiencias. Quiero decir, cuando yo me pongo a escribir,
ese mundo oscuro de la infancia, pues un mundo oscuro en el que a veces no tocamos fondo, no sabemos bien, o sea, solamente a través de la intuición podemos tantearlo más o menos, ¿no? Todo eso ha sido muy importante desde el punto de vista literario, ¿no? Siempre que me pongo a hablar del campo, por ejemplo, en esta novela que he terminado, acabo de terminar ahora, estoy grabándola, en estos días terminaré y tal, la publicaré en octubre. Entonces, cuando aparece la naturaleza del campo, inevitablemente pienso, aunque no la sitúo aquí, la sitúo más bien en Castilla, pero el campo es este, ¿no? Siempre siempre surge, no sé, el mundo de la infancia es como un almacén de vivencias. Es como cuando uno llena sus alforjas, cuando uno va a iniciar un camino, que es el camino de la vida, ¿no? Y entonces mete en sus alforjas y la imaginación, la fantasía, los sentimientos, todo esto. De manera que cuando inicia ese camino uno lleva en sus alforjas todas las experiencias infantiles, que son muchas, fundamentales, y como tienen que ser, no razonadas. Es decir, que no nacen de la mente sino del corazón. Porque como bien se dice, ¿no? La inteligencia es la que busca, pero el corazón es el que encuentra, ¿no? Bueno, no sé. Por último, nos gustaría plantearte el asunto del fomento de la lectura, del que tanto se ha hablado. ¿Crees que de alguna manera la lectura y la literatura están amenazadas en la actualidad por el predominio de las nuevas tecnologías? ¿Piensas que hay que trabajar para acercar a los jóvenes a la literatura? Vamos a ver, yo sí creo que está profunda, muy amenazada la literatura y la lectura, pero no por las nuevas tecnologías, sino yo diría que por la estupidez general del hombre, por la banalidad, por la cultura como mero entretenimiento, o sea, por la cultura que no exige ningún tipo de esfuerzo, que es sencillamente, bueno, pues no sé, uno se convierte en un mero consumidor, ¿no? Entonces no establece un diálogo de verdad. Leer un libro tiene que suponer, o leer un libro, escuchar música, o ver una pintura, o ver algo, una experiencia estética de este tipo tiene que ser una especie de revolución del alma. Eso lo decía Ortega. Tiene que haber algo como que o como decía Kafka, tiene que ser como un puñetazo en la frente. Tiene que ser una experiencia estética poderosa, ¿no? Y así tiene que ser. Pero sin embargo, actualmente lo que mayormente se vende son novelas facilonas, un poco demagógicas, no sé, y toda la cultura se ha convertido en algo trivial, Yo soy un poco pesimista, ¿no?, respecto a esto, ¿no? Yo cuando abro un periódico por las mañanas y entonces nada más que ver las noticias de lo que ocurre en el mundo, digo, ¿cómo explicar todo esto de que haya habido una violación aquí, una guerra allá, un crimen aquí, la lucha por el poder allá? Dice, ¿cuál es la clave de todo? Y uno tiene que pensar, es que el hombre es un poco tonto. Y si uno piensa eso, entonces las cosas encajan. Es que en general, quiero decir, luego no, hablando con la gente, pero en general el panorama que ofrece esta especie a mí no me produce un especial gozo, ni mucho menos. No estoy especialmente orgulloso de pertenecer a la especie humana. No especialmente, no. Si uno lee también un manual de historia, joder, y ve la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, no sé qué guerras, ahora en Siria, antes en Yugoslavia, donde se cometen las mayores atrocidades, ¿no? Y como esto es el siglo XX, o sea, con todo el bagaje de la Ilustración, con todo el bagaje del Renacimiento, con toda la cultura, con todo esto, y resulta que si somos unos bicharracos, o sea, si somos algo así, ¿no? Y entonces yo en esto soy pesimista respecto al asunto, ¿no? Y respecto a la lectura y demás, yo soy más bien, sí, aunque de todos modos queda una minoría, queda gente que mantiene la llama, ¿no?, de todo esto, y eso te hace también ser optimista, pero en general creo que quien manda es el dinero, ¿no? Entonces ya no importa tanto vender un libro por su calidad, sino por el dinero que va a reportar, ¿no? Y esto y la tiranía del dinero en la que vivimos, esto sirve para aplicarlo a los libros y a todo, ¿no?
Bueno, eso es todo, Luis. Muchas gracias por atenderme. Gracias a vosotros.